Las llanuras parecían interminables, un mar de hierba amarilla que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El cielo gris y opaco envolvía todo en una bruma densa, casi sofocante, que hacía difícil saber si era día o noche. Era como si estuviéramos atrapados en una burbuja, aislados del resto del mundo. Habíamos decidido tomar ese viaje en carretera por pura aventura, por querer desconectarnos del bullicio de la ciudad y explorar lo desconocido. Yo había sugerido ese desvío por la ruta más remota porque quería ver algo diferente, algo auténtico. Nadie se opuso, éramos 4 amigos ansiosos por alejarnos de todo, dispuestos a vivir una experiencia única. Sin embargo, después de horas de conducir por esa carretera desolada, sin señales de vida más allá de un par de aves solitarias, comenzó a crecer una sensación extraña en el ambiente. ¿Crees que haya algún pueblo cerca?, preguntó Valeria desde el asiento trasero, su voz cargada de incertidumbre. No lo sé, según el mapa, deberíamos haber pasado por uno hace una hora, respondió Luis, quien iba manejando. La señal en nuestros celulares se había esfumado hacía ya bastante tiempo, dejándonos completamente desconectados. A pesar de las bromas y risas que habían llenado el coche al principio del viaje, el silencio comenzaba a hacerse pesado. Todos mirábamos por las ventanas, pero no había nada que ver más allá del horizonte plano y esa espesa niebla que parecía avanzar con nosotros. Creo que deberíamos regresar, sugirió Alejandra, quien estaba sentada a mi lado. Su mirada nerviosa se cruzó con la mía, y por primera vez sentí el verdadero peso del aislamiento en nuestras circunstancias. La idea de regresar sonaba lógica, pero al mirar atrás por la ventana trasera, me di cuenta de algo perturbador. Espera, dije, tratando de captar mejor lo que veía. ¿Alguien nota algo raro en el camino? Todos giraron para mirar, y sus expresiones se tornaron confusas. El camino que habíamos recorrido, esa carretera larga y solitaria, parecía haber desaparecido por completo, tragada por la bruma. Detrás de nosotros, solo se veía una llanura vacía, interminable. Esto no tiene sentido, dijo Luis mientras reducía la velocidad. ¿Cómo desapareció el camino? Era como si la niebla no solo cubriera la carretera, sino que la hubiera borrado del mapa. Las bromas cesaron por completo, y la tensión aumentó dentro del coche. Continuamos conduciendo, pero a cada minuto la sensación de estar perdidos en un lugar donde el tiempo y el espacio no tenían sentido aumentaba. Finalmente, después de lo que parecieron horas, divisamos algo en la distancia, una estructura solitaria, una casa de madera pequeña y desvencijada, con una luz tenue parpadeando desde una ventana. Era la primera señal de vida que habíamos visto en kilómetros. Tal vez podamos pedir ayuda, sugirió Valeria, con un toque de esperanza en su voz. O al menos preguntar dónde estamos, añadió Luis, deteniendo el coche a unos metros de la casa. Salimos todos del auto, inseguros pero necesitados de respuestas. Al acercarnos, noté que la casa parecía antigua, como si hubiera estado allí durante siglos, olvidada por el tiempo. La pintura estaba descascarada, y la madera crujía incluso con la suave brisa que atravesaba las llanuras. Luis fue el primero en golpear la puerta. El eco de sus golpes resonó en el aire, pero no hubo respuesta. La luz dentro seguía parpadeando, como una vela a punto de extinguirse. Insistimos un par de veces más, pero la puerta permaneció cerrada. Esto es raro, murmuró Alejandra, abrazándose a sí misma como si intentara protegerse del frío que parecía intensificarse de repente. Decidí caminar alrededor de la casa, buscando alguna otra entrada o señal de vida. Al dar la vuelta por una esquina, me encontré con algo que me hizo detenerme en seco. En la parte trasera de la casa, apenas visible bajo la espesa niebla, había una figura de pie, inmóvil. Estaba de espaldas a mí, su silueta alta y delgada, con una capa larga y oscura que se agitaba ligeramente con el viento. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero intenté mantener la calma. Hola, estamos un poco perdidos, dije con voz temblorosa, esperando que fuera alguien que pudiera ayudarnos. La figura no respondió.
Se quedó inmóvil, como una estatua. «Oye», insistí, dando un paso más hacia ella. Fue entonces cuando algo extraño ocurrió. La figura, sin moverse ni un centímetro, comenzó a desvanecerse lentamente en la niebla, como si estuviera siendo absorbida por ella. Mis piernas se paralizaron, y el miedo me atenazó. Parpadeé varias veces, pero ya no había nada frente a mí, solo la espesa bruma. Regresé corriendo hacia el frente de la casa, sintiendo que el aire se volvía cada vez más denso, más pesado. Encontré a mis amigos aún frente a la puerta, discutiendo sobre si debíamos entrar o no. «No hay nadie», dije, tratando de sonar calmado, aunque mi voz traicionaba el nerviosismo, «pero hay algo muy raro aquí. Vi a alguien. ¿O algo?» «¿Alguien?», preguntó Luis. «¿Por qué no nos ayudaron entonces?». Sacudí la cabeza, incapaz de explicar lo que había visto, y antes de que pudiera responder, Valeria señaló la ventana. La luz dentro de la casa había comenzado a parpadear más rápido, y se escuchaba un suave zumbido que parecía provenir de todas partes a la vez. De repente, la puerta frente a nosotros se abrió sola, sin hacer ruido. Una ráfaga de aire helado salió de la casa, casi tirándonos hacia atrás. Nadie se movió. El interior era oscuro, pero podíamos sentir que algo, o alguien, estaba esperando. «Vámonos de aquí», susurró Alejandra, pero algo en mí, tal vez la curiosidad o una sensación inexplicable de ser arrastrado, me empujó a dar un paso al frente. «Solo un vistazo», murmuré, intentando justificar mi locura. «Tal vez haya una pista de dónde estamos». Sin esperar una respuesta, caminé hacia la puerta abierta, mis amigos siguiéndome a regañadientes. El interior de la casa era tan frío como el exterior, y las paredes de madera parecían exudar una humedad oscura. La única luz provenía de una lámpara que pendía del techo, oscilando ligeramente. «Esto no está bien», dijo Luis, rompiendo el silencio con un murmullo nervioso. Me acerqué a una mesa en el centro de la habitación. Había un diario polvoriento sobre ella, con páginas amarillentas y bordes desgastados. Lo abrí, mis manos temblando, y comencé a leer las palabras escritas con una caligrafía apretada y desordenada. «No puedes escapar de las llanuras. Aquí, el tiempo y el espacio no existen como antes. Las llanuras devoran, consumen todo a su paso. Si llegaste hasta aquí, ya es demasiado tarde». Mi corazón se detuvo. De pronto, el zumbido se intensificó, y un sonido gutural resonó por la casa. Alejandra gritó, y cuando levanté la vista, vi algo que nunca podré olvidar. Desde las paredes, las sombras comenzaron a moverse, contorsionándose y alargándose como si tuvieran vida propia. El verano estaba llegando a su fin cuando mi padre decidió que era buena idea pasar unos días en las llanuras. «Es un lugar tranquilo, sin interrupciones», decía con entusiasmo mientras cargaba el auto con nuestras cosas. Nunca me gustaron las llanuras. Eran demasiado vastas, demasiado vacías, y siempre me sentía expuesto, como si el viento pudiera llevarme lejos en cualquier momento. «¿Cuánto vamos a quedarnos?», pregunté, cruzado de brazos en el asiento trasero. «Una semana, tal vez menos», respondió mi padre sin mirarme. Lo había notado últimamente, más distante, como si algo lo estuviera carcomiendo desde dentro. No lo veía reír como antes, y apenas hablábamos. Era solo él y yo desde que mamá nos dejó. Su ausencia era una sombra que no desaparecía, aunque él hacía todo lo posible por disimularla. Pensé que este viaje era su forma de escapar de esa realidad, pero yo no estaba muy convencido de que el silencio de las llanuras fuera lo que necesitábamos. El trayecto fue interminable. Conducíamos por caminos polvorientos, y el paisaje siempre era el mismo, un horizonte que nunca cambiaba, el sol abrasador y el viento que se colaba por las ventanas abiertas, trayendo consigo la sensación de desolación. Intenté distraerme mirando el teléfono,
pero la señal desapareció antes de que pudiera siquiera abrir mis redes sociales. Finalmente, llegamos a lo que llamaban la cabaña del fin del mundo. Era una construcción pequeña, de madera envejecida por el tiempo y el clima, situada en medio de la nada. Alrededor solo había pasto seco que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, interrumpido aquí y allá por algún árbol solitario y retorcido. La sensación de aislamiento era inmediata. Aquí podremos desconectarnos de todo, dijo mi padre al estacionar el auto. Se veía satisfecho, como si este fuera el lugar que había estado buscando. Oye, ¿y si no desconectamos tanto? Bromeé, aunque en el fondo no estaba bromeando. Lo necesitábamos, contestó simplemente, sin mirarme. Entramos en la cabaña. El interior era sencillo, un par de habitaciones, una cocina rudimentaria y una sala con muebles polvorientos. Mi padre se fue directo a su habitación, cargando un libro que había traído. Yo dejé mi mochila sobre una de las camas y me tumbé, mirando el techo de madera oscura. El primer día pasó sin incidentes. Caminé por las inmediaciones, explorando un poco, pero cuanto más me adentraba en las llanuras, más sentía ese extraño vacío dentro de mí. Todo era tan homogéneo. El mismo paisaje repetido una y otra vez. Era como estar atrapado en un bucle interminable. Esa noche, algo cambió. El viento, que había sido constante durante el día, se detuvo repentinamente. Me desperté en medio de la madrugada y el silencio era tan opresivo que me costaba respirar. Era como si el mundo entero se hubiera detenido. Escuché un sonido. Era un susurro. No podía entender lo que decía, pero estaba seguro de que venía de fuera. Me levanté de la cama y caminé hacia la ventana. Las llanuras seguían ahí, quietas, inmutables, pero había algo que no encajaba. Una figura, a lo lejos, de pie en medio de la vasta extensión de pasto seco. Parecía inmóvil, pero algo en su postura me inquietaba profundamente. No podía ver su rostro, solo la silueta contra el horizonte iluminado tenuemente por la luna. Era delgada, demasiado alta para ser una persona normal. Parpadeé, y la figura había desaparecido. Me volví a acostar, intentando convencerme de que era solo mi imaginación. Pero no pude dormir. Sentía esa presencia, como si estuviera observándome desde algún rincón de la cabaña, incluso cuando sabía que estábamos solos. Al día siguiente, le mencioné lo que vi a mi padre. Debió ser tu imaginación, dijo con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. En este lugar, el silencio puede jugarte malas pasadas. Me hubiera gustado creerle, pero no pude. El día transcurrió de manera extraña. Caminé un poco más lejos, hasta donde ya no podía ver la cabaña. Quería probarme a mí mismo que todo estaba en mi cabeza, pero cuanto más me alejaba, más crecía esa sensación de que algo me acechaba. Entonces lo vi otra vez. La figura. Esta vez más cerca. Estaba de pie en una pequeña elevación, a unos 100 metros de distancia. Parecía mirarme, aunque no podía distinguir su rostro. Me quedé paralizado, y entonces, con un movimiento imposible de rápido, se esfumó. Casi como si se hubiera disuelto en el aire. Corrí de vuelta a la cabaña. Mi corazón latía con fuerza, y un sudor frío cubría mi cuerpo. Mi padre estaba afuera, preparando algo en una pequeña fogata que había encendido. ¿Qué pasa?, preguntó, notando mi agitación. Le conté de nuevo sobre la figura, sobre cómo la había visto más cerca. Esta vez, su respuesta fue diferente. Su rostro se oscureció, y por un segundo, juré ver miedo en sus ojos. No vuelvas a alejarte tanto, dijo, pero no me dio una explicación. Esa noche, el susurro volvió. No era el viento. Era un sonido más profundo, más constante. Y ahora estaba seguro de que era una voz. No pude evitarlo, salí de la cama y caminé hacia la puerta. La abrí, esperando encontrar el mismo paisaje vacío de siempre. Pero no estaba solo.
La figura estaba allí, de pie a pocos metros de la cabaña. Podía verla con claridad. Era alta, esquelética, con una piel pálida que brillaba bajo la luz de la luna. No tenía rostro, solo una oscuridad donde debería estar. Mi cuerpo se congeló de terror. ¿Qué quieres?, murmuré, aunque sabía que no recibiría respuesta. La figura levantó una mano, lentamente, apuntando hacia las llanuras. Y entonces, en ese momento, entendí lo que estaba intentando decirme. No estaba sola. Levanté la vista y vi que, a lo lejos, había más figuras, todas idénticas, de pie en la vasta extensión. Decenas, tal vez cientos, observándonos desde la distancia. Corrí hacia la cabaña y cerré la puerta de golpe. Desperté a mi padre, que tardó en reaccionar. «Hay algo ahí afuera», grité, desesperado. Salió conmigo, con una linterna en la mano. Apuntó hacia la oscuridad, pero las figuras ya no estaban. Las llanuras estaban vacías, como siempre. «Debemos irnos», dije. «No podemos quedarnos aquí». Pero mi padre no estaba tan convencido. Algo en su actitud había cambiado. Parecía casi resignado. «No podemos irnos», dijo en voz baja. «No hasta que lo entiendas». Lo miré, confuso. ¿Entender qué? Las llanuras. Ellas nos llaman. Siempre lo han hecho. Tu madre, ella fue la primera en escucharlas. Me quedé helado. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué tenían que ver esas figuras con mi madre? No entiendes, continuó. Tu madre, ella no se fue, no como crees. Está aquí. Siempre ha estado aquí. Mi corazón se hundió. Todo encajó en ese momento. Las figuras, los susurros, la desaparición de mi madre. Ella no había abandonado nuestra familia. Las llanuras la habían reclamado. Salí corriendo, sin pensar. Corrí hacia el lugar donde había visto las figuras. El viento comenzaba a levantarse, trayendo consigo ese eco lejano de voces. Pero ya no me importaba. Lo único que quería era encontrarla, entender qué había sucedido. Y entonces, la vi. Allí estaba, entre las figuras, mirándome con esos ojos vacíos, pero sabía que era ella. Algo dentro de mí se rompió. No era humana, no del todo, pero seguía siendo mi madre. «Mamá», murmuré, con lágrimas corriendo por mi rostro. Ella no respondió. Solo levantó una mano, igual que las demás figuras, y señaló hacia el horizonte. El eco de las llanuras nunca se apaga. El aire era seco y denso, como si la llanura misma se rehusara a permitir la humedad. Hacía horas que habíamos dejado atrás el último rastro de civilización, si es que se le podía llamar así a aquel pequeño pueblo que ni siquiera aparecía en Google Maps. Mi amigo, Julián, y yo habíamos decidido explorar un lugar remoto y acampar en medio de la nada para desconectar. La idea había sido suya, siempre le había atraído lo desconocido. A mí me parecía más una excusa para huir de nuestras responsabilidades, pero en ese momento me dejé llevar. «Vamos a estar rodeados de puro horizonte, amigo», dijo Julián con entusiasmo mientras ajustaba su gorra. Su entusiasmo era contagioso, pero había algo en ese inmenso paisaje que me incomodaba, aunque no podía precisar qué era. Las llanuras de esta parte del país eran inmensas, kilométricas. Desde cualquier punto en que mirabas, solo veías hierba seca balanceándose con el viento, sin árboles, sin montañas, solo la nada extendiéndose en todas direcciones. La única carretera que nos traía hasta allí era una fina línea gris que se iba difuminando detrás del polvo levantado por nuestro todoterreno. No había ningún signo de vida, ningún sonido salvo el crujir ocasional de la hierba. «Oye, Julián, ¿crees que es buena idea acampar aquí?», le pregunté mientras miraba a mi alrededor.
Aunque sabía que estábamos en medio de una vasta extensión, sentía la necesidad de cerciorarme. «Es la mejor idea que hemos tenido», respondió, sin apartar la vista del horizonte. «Es perfecto. No hay nadie, estamos completamente solos». Esa frase resonó en mi cabeza. Completamente solos. Algo en la forma en que lo dijo me hizo estremecer. Y aunque traté de ignorarlo, la sensación de incomodidad persistía. Montamos la tienda de campaña a la luz del atardecer, el cielo adquiriendo tonos naranjas y rosados que pintaban la llanura como un mar de fuego. Mientras Julián preparaba el fuego, yo saqué algunas latas de comida que habíamos traído. El ambiente debería haber sido relajante, pero había algo en esa vastedad que me hacía sentir pequeño e insignificante. Como si algo nos estuviera observando. «Vamos, deja de estar tan tenso», dijo Julián al notar mi expresión. Me pasó una lata y me dio un leve golpe en el hombro. «Aquí no hay nadie. Estamos a salvo». Sonreí, intentando tranquilizarme. Sin embargo, cuando la noche cayó completamente, una oscuridad casi total cubrió las llanuras. Solo las estrellas y la luna iluminaban ligeramente el paisaje. Y entonces comenzó el silencio. No había viento, ni grillos, ni el lejano murmullo de la civilización. Solo un silencio absoluto, casi opresivo. Julián intentaba bromear, pero había un aire raro entre nosotros. Me acosté en mi saco de dormir dentro de la tienda, pero el sueño no llegaba. No podía dejar de pensar en lo vulnerables que estábamos, en cómo cualquier cosa podría acercarse sin que lo notáramos. Cerré los ojos, intentando calmar mi mente, pero pronto fui interrumpido por un sonido. Era un murmullo. Abrí los ojos de inmediato, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Al principio pensé que era Julián, pero entonces me di cuenta de que él seguía profundamente dormido. Me incorporé y escuché con más atención. El sonido venía de afuera de la tienda, un susurro casi imperceptible, como si el viento estuviera hablando. Decidí salir de la tienda para investigar. Una parte de mí quería ignorarlo, pero la curiosidad me ganó. Con una linterna en la mano, abrí la cremallera de la tienda y me asomé al exterior. La llanura estaba tranquila, bañada por la tenue luz de la luna. No había nada extraño a simple vista. Pero el susurro seguía allí. Apunté la linterna en la dirección de donde provenía el sonido. Al principio no vi nada, solo hierba seca, pero luego, en la distancia, distinguí algo. Parecía una figura, alta y delgada, moviéndose lentamente entre las sombras. «¿Julián?», murmuré sin apartar la vista de la figura. Pero él seguía en la tienda, dormido. La figura continuó deslizándose entre la hierba, sin hacer ruido. Parecía que no caminaba, sino que flotaba. Me quedé congelado, sin saber qué hacer. Todo mi cuerpo me gritaba que volviera a la tienda, que no siguiera mirando, pero algo más profundo, algo más irracional, me empujaba a acercarme. Di unos pasos hacia la figura, mi linterna titilando en la oscuridad. Cada paso que daba hacía que el susurro fuera más claro. No era un viento, era una voz baja y entrecortada, como si hablara en un idioma que no entendía. Cuando estuve a unos metros, la figura se detuvo. Por un momento pensé que había desaparecido, pero entonces giró lentamente hacia mí. Aunque estaba demasiado lejos para ver su rostro, sentí sus ojos fijos en los míos. El pánico me inundó de golpe, y di un paso atrás. La figura no se movió, pero el susurro se hizo más fuerte. Ya no era solo una voz, eran muchas, hablando al unísono en ese extraño idioma. El sonido me envolvía, penetraba en mi mente como si intentaran decirme algo que no quería escuchar. Corrí de vuelta a la tienda, mi corazón latiendo con fuerza en mis oídos. Sacudí a Julián con desesperación. «Despierta. Despierta, hay algo ahí afuera». Julián se despertó sobresaltado, confuso y molesto. «¿Qué demonios te pasa?», gruñó, frotándose los ojos. «Vi algo, una persona o algo».
No sé qué era, pero está allá afuera. Escuché susurros, dije, tratando de sonar coherente, pero sabía que mi voz estaba llena de miedo. ¿Un susurro?, repitió, incrédulo. Sin embargo, al ver mi expresión, decidió tomarme en serio. Salió de la tienda conmigo y apuntó su linterna en la dirección que le indiqué. Pero no había nada. La llanura estaba vacía, como siempre. Sin rastro de ninguna figura, ni susurros. Debe haber sido tu imaginación, dijo finalmente, bajando la linterna. O tal vez fue el viento. Pero sabía que no lo había imaginado. Había visto algo. Y aunque Julián trató de tranquilizarme, no pude volver a dormir esa noche. Al día siguiente, mientras el sol se alzaba sobre la llanura, tratamos de continuar con nuestro plan de exploración, pero mi mente seguía en lo que había visto la noche anterior. Julián intentó hacer bromas y mantener el ánimo arriba, pero yo apenas respondía. La llanura se sentía diferente ahora, más opresiva, más viva. No te preocupes tanto, me dijo mientras empacábamos nuestras cosas. Tal vez deberíamos movernos un poco más al norte, tal vez allí te sientas mejor. A pesar de sus palabras, Julián no podía ocultar su incomodidad. Había algo en la llanura, algo que ninguno de los dos podía explicar. Durante el día, caminamos por varias horas. El paisaje no cambiaba, era siempre la misma extensión infinita de hierba seca y cielo despejado. Pero al caer la tarde, de nuevo, algo cambió. Esta vez fue Julián el que escuchó los susurros. ¿Escuchaste eso?, preguntó de repente, deteniéndose en seco. Lo miré, el miedo comenzando a instalarse en mi pecho de nuevo. ¿Los susurros? Julián asintió, su rostro pálido. Nos quedamos allí, en silencio, intentando localizar el origen del sonido. Pero era como si la llanura misma estuviera susurrando, como si las voces vinieran de todas partes. Nos vamos. Ahora, dije, rompiendo el silencio. Julián no lo discutió. Empacamos apresuradamente nuestras cosas y comenzamos a caminar de vuelta hacia el todoterreno, pero el susurro no cesaba. Parecía seguirnos, aumentar en intensidad con cada paso que dábamos. Cuando llegamos al coche, el sol ya estaba ocultándose y las sombras de la noche comenzaron a extenderse sobre la llanura. Encendimos el motor y arrancamos, pero en cuanto lo hicimos, algo golpeó el vehículo. Un sonido seco, como si algo pesado hubiera caído sobre el capó. Nos detuvimos en seco, ambos temblando. Sin decir una palabra, Julián bajó la ventanilla y miró hacia adelante, pero no vio nada. Solo la llanura, inmensa y vacía. No hay nada, murmuró, más para sí mismo que para mí. Pero yo sabía que había algo allí, algo que nos había seguido, algo que vivía en ese susurro incesante. Aceleramos de nuevo, sin mirar atrás. Mientras nos alejábamos, el susurro se desvaneció lentamente, pero nunca desapareció del todo. Lo escucho, aún ahora, en los rincones de mi mente, como un eco lejano que nunca me deja. Nunca volvimos a hablar de lo que sucedió esa noche en las llanuras. Pero ambos sabemos que, en algún lugar, esas voces siguen hablando, esperando que alguien más se atreva a escuchar. Las llanuras siempre me habían dado una sensación extraña. Crecí en una pequeña ciudad rodeada por un vasto paisaje de interminables pastizales, donde el horizonte parecía extenderse hasta el infinito. Mis padres eran agricultores, así que pasaba gran parte de mis días entre esas tierras abiertas. A veces, el viento barría tan fuerte que sentías que te susurraba secretos, y otras, cuando el sol se ocultaba detrás de las colinas, el cielo se teñía de colores imposibles, casi como si no perteneciera a este mundo. Todo comenzó una tarde de verano, poco después de que cumpliera 16 años. Yo había decidido aprovechar los últimos días de las vacaciones antes de regresar a la escuela, así que mis amigos y yo planeamos una excursión de campamento en las llanuras.
Éramos un grupo de 5, Andrés, Lucía, Pablo, Claudia y yo. Habíamos acampado antes en el bosque que rodeaba la ciudad, pero nunca nos habíamos aventurado tan adentro en las llanuras. Siempre escuchábamos historias extrañas de lo que la gente decía que pasaba en los rincones más lejanos, pero las tratábamos como simples leyendas de pueblo, cosas para asustar a los niños. Mi papá nos prestó su vieja camioneta y después de empacar todo lo necesario, tiendas de campaña, sacos de dormir, linternas y más comida chatarra de la que necesitábamos, nos pusimos en marcha. La camioneta avanzaba por la carretera de tierra que se adentraba cada vez más en las llanuras. Al principio, todo parecía normal. El sol brillaba en lo alto y el calor era abrumador, pero la emoción de la aventura hacía que no le prestáramos atención. Andrés, que siempre había sido el más bromista del grupo, empezó a contar historias sobre la llanura de los perdidos, un lugar que, según la leyenda, estaba maldito. Decía que la gente que se aventuraba demasiado lejos en las llanuras desaparecía, tragada por la tierra o llevada por el viento. Lo decía entre risas, imitando voces fantasmales, y todos nos reímos, aunque sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Dicen que cuando cae la noche, las llanuras cobran vida, dijo con voz sombría. Se puede escuchar a los espíritus de aquellos que nunca volvieron a casa. Basta, Andrés, le interrumpió Lucía. Ya hemos oído esas historias 1000 veces. ¿Y qué? ¿No te da miedo?, preguntó, encogiéndose de hombros. No, son solo tonterías, dijo ella con una sonrisa. Pero noté algo en su tono, una pequeña vacilación que no había visto antes. Quizá yo no era el único que empezaba a sentirse nervioso. Seguimos conduciendo durante unas 2 horas más, hasta que llegamos a una pequeña colina desde donde se podía ver toda la inmensidad de las llanuras. Decidimos que ese era un buen lugar para acampar. Armamos las tiendas de campaña y comenzamos a explorar un poco los alrededores, aunque la sensación de estar en medio de la nada comenzaba a pesar sobre nosotros. A lo lejos, vimos una formación de rocas que parecía interesante, así que decidimos acercarnos. A medida que nos aproximábamos, noté algo inquietante, el aire se sentía más denso, y el paisaje parecía cambiar sutilmente, como si las llanuras mismas estuvieran respirando. Al llegar a las rocas, encontramos algo aún más perturbador. Tallado en una de ellas había una serie de símbolos, como dibujos primitivos que parecían representar figuras humanas, pero sus rostros estaban distorsionados, alargados de manera grotesca. Esto no parece natural, murmuró Pablo, que era el más callado del grupo. Son solo viejos grabados, dijo Andrés, aunque su voz sonaba menos segura de lo habitual. Probablemente los hicieron los indígenas que vivían aquí hace siglos. No lo sé, añadió Claudia, que siempre había sido más sensible a estas cosas. Hay algo raro en estos símbolos. Miren los rostros. Es como si estuvieran gritando. Por alguna razón, nadie quiso seguir hablando del tema. Sentimos que habíamos pasado suficiente tiempo cerca de esas rocas, así que regresamos al campamento antes de que el sol comenzara a caer. Sin embargo, el ambiente había cambiado. A medida que el cielo se oscurecía, la sensación de soledad y aislamiento se hacía más fuerte. El viento que había sido una brisa cálida durante el día ahora se había convertido en un susurro frío y penetrante. Parecía arrastrar con él sonidos extraños, casi como voces distantes. Después de la cena, encendimos una fogata y nos sentamos en círculo. Andrés trató de animar el ambiente contando más historias de terror, pero todos estábamos demasiado tensos como para reírnos de verdad. Las sombras proyectadas por las llamas bailaban a nuestro alrededor y cada sonido que venía de la oscuridad parecía amplificado. De repente, Lucía se levantó de golpe. Escuché algo, dijo, con una expresión de alarma en su rostro. Todos guardamos silencio, y fue entonces cuando lo oímos también. Un sonido extraño, como un crujido distante, pero profundo, proveniente de las llanuras. Era como si algo enorme se moviera bajo la tierra.
Debe ser un animal, intentó explicar Andrés, aunque su voz temblaba. Pero ninguno de nosotros estaba convencido. Quizá deberíamos regresar, sugirió Claudia. Esto no me gusta nada. Pablo, que había estado observando el horizonte, se levantó de repente. Hay algo allí, dijo, señalando hacia las sombras más allá de la fogata. Nos giramos al unísono. A lo lejos, apenas visible entre la penumbra, se alzaba una figura. Era alta y delgada, inmóvil, como una sombra más entre las sombras. Todos nos quedamos paralizados. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y un sudor frío recorrió mi espalda. ¿Es una persona?, preguntó Lucía en un susurro. No lo sé, respondió Andrés, pero no me gusta nada. No debería haber nadie aquí. La figura no se movía, pero parecía estar observándonos, como si esperara algo. Y entonces, de repente, desapareció. No se desvaneció ni se fue caminando, simplemente dejó de estar allí, como si nunca hubiera existido. Esto es suficiente. Nos vamos, dijo Claudia, su voz al borde del pánico. Pero cuando tratamos de recoger nuestras cosas, un viento furioso se levantó de la nada, apagando la fogata y lanzando las tiendas de campaña a volar. La oscuridad nos envolvió completamente, y en medio del caos, comencé a escuchar algo más allá del viento, un canto, débil pero constante, como si viniera desde las profundidades de la tierra. Las voces eran distorsionadas, como los rostros que habíamos visto tallados en las rocas. Corrimos hacia la camioneta, pero cuando traté de encender el motor, no respondía. Era como si algo, una presencia invisible, nos estuviera impidiendo escapar. Las voces se hacían más fuertes, rodeándonos. Sentía como si algo estuviera acercándose desde todas direcciones. En medio de la confusión, Lucía gritó. Hay algo detrás de nosotros. Giré mi cabeza, pero no vi nada. Sin embargo, sentí un frío antinatural que me paralizó por completo. El aire a nuestro alrededor parecía vibrar y el suelo comenzó a temblar levemente. Las voces eran más claras ahora, y comprendí que no estaban cantando. Estaban llamándonos, susurrando nuestros nombres, exigiendo que nos uniéramos a ellas. Debemos salir de aquí ahora, gritó Pablo, pero las ruedas de la camioneta seguían atascadas en el barro. No había otra opción. Salimos corriendo en dirección opuesta, sin mirar atrás, con la esperanza de encontrar algún refugio. Pero las llanuras eran infinitas, y cuanto más corríamos, más nos dábamos cuenta de que estábamos atrapados en un lugar que no quería dejarnos ir. Y entonces, las figuras comenzaron a aparecer nuevamente a nuestro alrededor, en los límites de nuestra visión, siempre al acecho, siempre observando. Las llanuras nos habían llamado, y ahora no nos dejarían escapar. Siempre me gustaron los espacios abiertos. Las llanuras me fascinaban, con su vastedad infinita que parecía extenderse hasta donde la vista no podía alcanzar. El horizonte, lejano y eterno, era un refugio de paz y silencio, al menos hasta ese día. La historia comienza con una oferta irresistible, un verano entero trabajando en la granja de los Parker, justo en el corazón de las llanuras. A mis 19 años, necesitaba el dinero para la universidad y la paga que ofrecían era buena. Además, imaginé que el trabajo en una granja sería físico pero sencillo, y me atraía la idea de desconectar de la vida urbana por un tiempo. Los Parker, una pareja mayor, me recogieron en la estación de autobuses. El camino a la granja fue largo y silencioso. El sol abrasador caía sobre el asfalto, y las llanuras, doradas y vacías, se extendían en todas direcciones. Parecía que estábamos conduciendo hacia el centro de la nada. No hay mucha gente por aquí, comenté, tratando de romper el hielo. El señor Parker, que conducía, asintió sin apartar la vista del camino. Así es. Tranquilo y solitario. Pero mejor así,
dijo, con una voz ronca y gastada por los años. No le di mayor importancia en ese momento, pensando que los granjeros debían estar acostumbrados a la soledad. Llegamos a la granja al caer la tarde, justo cuando el sol empezaba a hundirse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. La casa era grande, de madera envejecida, y alrededor de ella solo se veían kilómetros y kilómetros de tierra y hierba amarillenta. «Bueno, muchacho», dijo el señor Parker, ayudándome a bajar mis maletas, «tu trabajo es simple. Cuidarás del ganado y arreglarás las vallas que necesiten reparaciones. Si algo más urge, te lo diremos». Asentí, contento por lo directo de la tarea. La señora Parker me mostró mi habitación, una pequeña cabaña al lado del granero, apartada de la casa principal. Me acomodé y esa noche cené con ellos. Era una pareja amable, pero algo en su manera de comportarse me resultaba raro. Había una tensión en sus miradas, como si siempre estuvieran esperando algo. Intenté ignorarlo y me fui a dormir temprano, exhausto por el viaje. El primer día de trabajo fue como esperaba, caluroso, agotador, pero satisfactoriamente simple. Me asignaron un caballo para recorrer los pastizales y vigilar el ganado. Mientras cabalgaba por las interminables llanuras, no podía evitar sentir una mezcla de libertad y soledad. El viento soplaba suavemente y el susurro de la hierba me acompañaba, creando una melodía hipnótica. Todo parecía tranquilo hasta que llegué a la parte más lejana de la propiedad. Había una zona donde la hierba era más alta y densa, casi sofocante. El ganado evitaba esa parte, algo que me pareció extraño. Intenté acercarme con el caballo, pero el animal se puso nervioso, negándose a avanzar. Lo intenté una vez más, pero él relinchaba y retrocedía, como si algo en esa área lo perturbara. Debe haber depredadores por aquí, pensé en voz alta. Esa noche, después de la cena, les pregunté a los Parker si había coyotes o lobos en la zona. Ambos se miraron brevemente antes de que el señor Parker respondiera. Nada de eso. Hace años que no vemos un depredador por aquí. Entonces, ¿por qué el ganado evita ese sector? Pregunté con curiosidad. La señora Parker, que estaba sirviendo café, se detuvo en seco. Su mano tembló ligeramente y derramó un poco de la bebida en la mesa. El señor Parker le dirigió una mirada severa, como advirtiéndole algo. Es solo un área pantanosa, dijo él, pero su tono no era convincente. Mejor no vayas por ahí, el terreno no es seguro. No insistí más, pero sus reacciones me dejaron con una incómoda sensación de que algo no estaba bien. Los días pasaron y mi rutina en la granja se estabilizó. Pero cada vez que me acercaba a esa parte de la llanura, el mismo malestar regresaba. El ganado nunca pastaba allí, y los caballos se negaban rotundamente a cruzar esa línea invisible. Una mañana, mientras revisaba las cercas, encontré una vieja valla rota, justo al borde de esa área. Decidí que lo mejor era repararla antes de que el ganado se acercara demasiado. Cuando bajé del caballo y caminé hacia la valla, el aire cambió. La brisa fresca que había sentido durante todo el día desapareció y el ambiente se volvió sofocante, casi como si me estuviera aplastando. Sentí un nudo en el estómago, pero me obligué a seguir. Mientras trabajaba, no podía quitarme de la cabeza la idea de que algo me observaba. Y entonces lo vi. A unos metros de mí, entre la hierba alta, había una figura. Era humanoide, pero su postura era antinatural, inclinada hacia un lado como si su cuerpo estuviera desarticulado. No podía distinguir su rostro, parecía oscurecido por una sombra que no debería estar allí, ya que el sol brillaba alto en el cielo. Me congelé. Mis manos temblaron y la herramienta que usaba para reparar la cerca cayó al suelo con un sonido sordo. La figura no se movía, pero yo sabía que me estaba mirando. No sé cuánto tiempo pasó, pero de repente el caballo, que estaba atado cerca, comenzó a relinchar y patear el suelo, aterrorizado. Eso fue lo que me sacó de mi estado de shock.
Retrocedí lentamente, sin apartar la vista de aquella cosa, y cuando estuve lo suficientemente cerca del caballo, salté sobre él y galopé de vuelta a la granja sin mirar atrás. Esa noche, no pude dormir. No le conté nada a los Parker, algo me decía que ya sabían lo que estaba pasando. El susurro de la hierba seguía resonando en mi mente, como si hubiera intentado advertirme de algo, pero no supe qué. Las noches siguientes fueron peores. Empecé a escuchar ruidos afuera de mi cabaña. Al principio eran suaves, como pasos sobre la hierba. Luego, se convirtieron en algo más. Ruidos arrastrados, como si algo se deslizara por el suelo, rodeando la cabaña. Me quedaba despierto en mi cama, con el corazón latiendo a 1000 por hora, esperando que pasara. Pero no pasaba. Cada vez se acercaban más, hasta que una noche escuché lo que parecía una respiración pesada, justo al otro lado de la puerta. No me atreví a moverme. El sonido permaneció allí, como si algo estuviera esperando. No me fui a dormir esa noche. Cuando el sol comenzó a salir, el ruido desapareció, como si nunca hubiera existido. A la mañana siguiente, decidí enfrentar a los Parker. No podía seguir viviendo con ese miedo. Cuando les conté lo que había estado escuchando, ambos me miraron con la misma expresión de resignación. El señor Parker suspiró y, tras un largo silencio, dijo: «No eres el primero en escucharlo». Me quedé atónito. ¿Sabían de esto y no me habían dicho nada? La llanura tiene secretos, continuó él. Hay algo ahí fuera, algo que hemos intentado ignorar durante años. Los animales lo saben. Lo sienten. Y parece que tú también. ¿Qué es?, pregunté, mi voz apenas un susurro. No lo sabemos, admitió la señora Parker, con los ojos llenos de miedo. Pero se mueve con el viento, entre la hierba alta. Y si te escucha, si te ve, no hay forma de escapar. Esa misma noche, empaqué mis cosas. No me importaba el dinero ni el trabajo. No iba a quedarme un minuto más en ese lugar maldito. Cuando subí al coche para irme, miré una última vez hacia la llanura. El viento soplaba suavemente, y el sol comenzaba a ponerse, tiñendo todo de un tono dorado. Y allí, en la distancia, lo vi de nuevo. Esa figura, observándome, inmóvil entre la hierba. Aceleré y no miré atrás. Las llanuras, que antes me parecían hermosas y tranquilas, ahora solo albergaban terror. Nunca volví. Pero a veces, cuando escucho el susurro del viento entre los árboles, recuerdo ese sonido, el mismo que escuché en la llanura, y sé que todavía está ahí, esperando.